Habíamos visto unas cuantas diapositivas después de repasar los principales síntomas que afectan al aparato respiratorio y ahora íbamos a entrar a lo que es la exploración física. Lógicamente, habíamos visto solamente unas cuantas diapositivas acerca de las líneas de referencia anatómica, los puntos de referencia anatómica, y pues quedaría por verse ahorita los datos del orden exploratorio de inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax. Vamos a compartir pantalla. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la exploración física del tórax y sus 4 órdenes: inspección, palpación, percusión y auscultación, en ese orden de este segmento corporal. Las líneas de exploración ya las habíamos mencionado. Las principales son las verticales, que es la línea medio esternal, la línea medio esternal, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, todo ello en la cara anterior del tórax. Y otra línea imaginaria que está a nivel infraclavicular y a nivel de la base del tórax, lo que viene siendo imaginariamente el área del diafragma, ¿sí? Entonces, esto permitiría ubicar aspectos de orden de inspección, de palpación, de percusión y de auscultación del tórax en diferentes segmentos del propio tórax, ¿sí? Otras referencias anatómicas serían de la cara lateral del tórax, la línea axilar anterior, la línea axilar media y la línea axilar posterior. Propiamente existen otros elementos anatómicos en los que podemos hacer algunas descripciones, particularmente cuando se palpan adenopatías o crecimientos ganglionares, como es la zona de la axila. Y en la cara posterior del tórax es muy importante tomar en cuenta que existen una línea que es la medio escapular, una línea que el punto de referencia son las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, que es una línea medio vertebral, y obstáculos anatómicos para la percusión y la auscultación del tórax vienen siendo la presencia de las escápulas, ¿sí? Que normalmente la punta de la escápula viene estando aproximadamente a nivel del séptimo espacio intercostal. Eso es un punto de importancia cuando se quieren practicar puntos. Si nos regresamos a la cara anterior, aquí vemos que existe un límite de percusión del tórax que viene siendo la presencia central del esternón, el cual va a opacar los ruidos de percusión hasta el nivel del hueco supraesternal, en sus zonas de manubrio, del cuerpo esternal y del apéndice sifoides. Y por último, la sombra hepática, que se proyecta un poco hacia arriba dentro del propio tórax. Y de este lado no, aquí hay una burbuja de aire, que es la cámara gástrica. Las tetillas en condiciones normales se encuentran como punto de referencia en el quinto espacio intercostal. Entonces, pues eso es los datos importantes que podríamos tomar en cuenta. Aquí estoy hablando de condiciones normales. Cuando hay glándula mamaria y dependiendo del tamaño de la glándula y lo péndulo que puedan ser los senos, pues lógicamente que no podemos tomar a la areola como un punto de referencia, ¿sí? Entonces, esas líneas imaginarias que se trazan van a hacer que nosotros tengamos como puntos de referencia ya aquí en una fotografía y desde el punto de vista más real,
pues sitios que podemos tomar en cuenta para la definición y localización anatómica y topográfica de fenómenos de inspección, de palpación, de percusión y auscultación del tórax. Repitiendo esas líneas son la medio esternal, la línea medio clavicular y la línea axilar anterior, ¿sí? Y en la cara posterior, la línea escapular y la línea imaginaria marcada por las apófisis espinosas. Si ustedes toman a un sujeto en posición anatómica con los brazos caídos, lógicamente que va a dejar un muy breve espacio entre la escápula y la línea imaginaria del hemidiafragma. A este espacio se le llama interescápulo vertebral. Lógicamente que el nombre está dado por las relaciones anatómicas. Interescápulo vertebral. A este pequeño espacio donde se puede lograr la percusión o la auscultación del tórax, ¿sí? Que va a cambiar de dimensiones de acuerdo a la posición de la escápula. Si nosotros queremos abrir un poco más este espacio, le pedimos al paciente que los brazos los angule y los ponga así en jarritas, y entonces la escápula se moviliza, se vuelve más lateral y deja más espacio de auscultación del tórax. Esto es importante porque este espacio que se llama interescápulo vertebral permite muy poquitito la auscultación de los lóbulos superiores del pulmón. En cambio, en el área subescapular, que viene siendo esta, aquí se auscultan los fenómenos del lóbulo inferior del pulmón, ¿sí? Y en parte, pues, en el espacio interescápulo vertebral. Entonces, lógicamente que el aspecto de alteración anatómica, de la presencia de un obstáculo óseo, pues no va a permitir una palpación, una auscultación correcta si no hacemos ciertas maniobras, como esa que les digo de colocar los brazos así en jarras, ¿no? De manera que puedan desplazarse la escápula y dejar más espacio de auscultación. En el área de la cara lateral del tórax, lo que viene siendo el costado, se transmiten los elementos auscultatorios de un tercer lóbulo pulmonar que solamente existe en el lado derecho, que viene siendo el lóbulo medio, ¿sí? Que tiene una gran cisura, ¿sí? Y una pequeña cisura. Entonces, el lóbulo superior, como resulta lógico, en los sitios en donde mejor se ausculta es en la cara anterior del tórax, lóbulo superior. El lóbulo medio, que es este, se ausculta mejor en el costado. Y el lóbulo inferior se va a auscultar mejor en la cara posterior. Entonces, por eso es importante que remarquemos mucho esos aspectos anatómicos. Limitantes para la auscultación anterior de los lóbulos superiores, ¿sí? ¿Cuál es la limitante? Por ejemplo, aquí está la cisura media y se pueden auscultar muy bien los lóbulos superiores, pero la limitante anatómica viene siendo la zona de hueso que corresponde al esternón, la silueta cardíaca, ¿sí? Y los hemidiafragmas, el derecho más alto que el izquierdo, debido a la presencia de la silueta del hígado. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, doctor. Bueno. En la exploración del tórax, esto ya lo habíamos visto, pero no podía brincarme inspección y brincarme luego la palpación. En la exploración del tórax, si es posible, hay que sentar al paciente y descubrir el tórax, tomando en cuenta, si es mujer, que no vamos a hacer que se descubra totalmente la cara anterior por respeto a su pudor. Si es necesario descubrir la cara anterior del tórax en una mujer, de preferencia en el cuarto de exploración, debe haber alguien acompañando a quien practique la exploración clínica y de preferencia pues que se trate de una mujer, ¿no? En este caso, lógicamente que si va a revisar a una persona del género femenino,
Si existe una enfermera ahí en un ladito que te pueda estar acompañando, pues permitirá que la persona se explore con más facilidad. Tenemos que fijarnos en el tipo de respiración, que puede ser de tipo tóraco-abdominal o totalmente torácica. En el caso de la mujer es más torácica, en el hombre es tóraco-abdominal y en el caso de los niños es sobre todo abdominal, ¿sí? La frecuencia y profundidad de la respiración, tenemos que contar el número de veces que respira una persona por minuto, y la profundidad de la expiración es algo subjetivo, pero nosotros nos podemos dar cuenta de con tanta profundidad una persona respira, entendiendo que en situaciones normales utilizamos menos de la tercera parte de la capacidad del pulmón. Y en cambio, cuando le colocamos al paciente el estetoscopio encima, cosa que también ya mencioné, en automático el paciente empieza a inspirar con más profundidad. Y eso facilita la exploración auscultatoria. Hay pacientes que no se pueden sentar. El sentarlo es alejarlo de la cama y permitir que el paciente sentado lo puedas abordar tanto en su cara anterior como en su cara posterior, ¿sí? Y entonces el paciente sentadito, pues lógicamente que es más fácil de explorar, ¿sí? En cambio, en el paciente que está acostado, lo tienes que rodar hacia un lado o hacia el otro con la finalidad de poder efectuar un proceso de inspección, de palpación, de percusión y de auscultación del tórax. Entonces, aquí se hace con giros del paciente en la cama, sobre todo pacientes ortopédicos o pacientes neurológicos que no pueden tener una movilidad normal. Se deben determinar los aspectos visuales en toda inspección, que viene siendo forma, volumen y estado de la superficie de cualquier segmento explorado. Esas tres cosas se deben llenar. Y aquí vienen algunos ejemplos de lo que se puede ver en la inspección. Existen aspectos deformes del tórax que pueden ser de nacimiento, como este tórax en quilla, ¿sí? En la que parece que el tórax se vuelve un pico, ¿sí? Por prominencia del esternón hacia levantándose la punta o el apéndice sifoides, ¿sí? Ese desplazamiento produce un pico que se llama tórax en quilla. En cambio, acá se ve un pecho excavato o excavatum, que quiere decir que algo hace que se retraiga la parte inferior del esternón, y a esto por el oficio dijimos que se le llamaba tórax de ¿qué? Zapatero. Tórax del zapatero, ¿verdad? Se supone que se encajaban aquí o se sostenían un instrumento ahí que permite hacerle cortes a las suelas o clavarle clavitos a las suelas y a los tacones de los zapatos, y bueno, que con eso se les iba sumiendo el esternón. Y aquí pues existen varias alteraciones anatómicas que se pueden determinar desde la forma del tórax en la inspección, en la que se ven deformidades torácicas como un acortamiento del hemitórax izquierdo y un ensanchamiento del hemitórax derecho, ¿no? O sea, aquí este está bien alargado y en cambio este está así muy breve, ¿sí? ¿En qué consiste esto? Pues es una deformidad de la columna que se llama escoliosis, que si la ves desde atrás es una columna torcida, ¿no? En lugar de ser una columna rectilínea. No es lo mismo verla de lado. De lado, acuérdense que existe un fenómeno normal de curvatura cervical anterior, de curvatura dorsal posterior y luego una nueva curvatura anterior lumbar, ¿sí? Entonces, esos son para distribución de las cargas de fuerza sobre la columna, que todos tenemos por naturaleza. Pero cuando lo ves desde atrás, o sea, en el sentido de visualización posterior, y se ve, en lugar de una línea recta que pudiera corresponder a la línea normal de la columna, ves esta columna así torcida, pues lógicamente que es una columna escoliótica, que va a producir un hemitórax de un lado pequeñito, breve, que no permite la expansión pulmonar, y del otro lado un hemitórax muy alargado, compensador, que se va a aventar el trabajo de los dos pulmones, ¿no? Porque uno no tiene capacidad de expansión. Bueno.
Existen anormalidades visibles desde la simple inspección, como que un hemitórax no se movilice y que los espacios intercostales estén muy próximos entre sí, como ocurre aquí en este bebé, ¿sí? Y un corazón grandototote que también expresa que este bebé pues, ha nacido quizá con una cardiopatía congénita. En cambio, los espacios intercostales del hemitórax derecho, aún y con la silueta del hígado aquí, pues están bastante normales, ¿no? Aquí está entre una costilla y otra, los espacios intercostales están bien. En cambio acá, pues vean cómo los espacios entre una costilla y otra están sumamente reducidos, ¿sí? Entonces, eso lógicamente que va a producir una restricción respiratoria y va a hacer que cuando observemos la expansión pulmonar durante la inspiración profunda, no se logre, ¿sí? Debido a que un hemitórax está colapsado. Y aquí un tórax con una deformidad típica en el que existe una gran amplitud de las dimensiones del tórax en sentido antero-posterior, que eso se denomina tórax en tonel, ¿sí? Que ese es típico de una enfermedad que es el EPOC, en su variante más típica de volver pulmones grandotototes con alvéolos inútiles, que viene siendo el enfisema pulmonar, ¿sí? Eso hace que de alguna manera el pulmón que está sobredistendido haga que se modifique el aspecto del tórax y que este diámetro, que normalmente es más breve que el diámetro en sentido longitudinal, ¿sí? Se vuelva tan grande como el longitudinal. Este es el denominado tórax en tonel. Y eso lo podemos ver desde la inspección, ¿verdad? También existen alteraciones de la inspección del tórax, como pacientes que están consumidos por una enfermedad neoplásica, que aquí hace prominencia sobre el esternón. No sabemos si parte del esternón o si parte de los tejidos blandos, pero vean cómo es una persona emaciada o caquéctica, que tiene un consumo de los tejidos del cuerpo debido a una enfermedad que se consume todas las calorías, ¿no? Que viene siendo un tumor activo. O bien podemos ver el caso de fracturas de las costillas. La parte más débil de las costillas es aquí, en el costado, en donde una costilla tiene mucho refuerzo muscular en su arco posterior, es muy móvil y tiene cartílago en su arco anterior, pero en la parte media es la parte más frágil de la costilla y es donde comúnmente se rompe cuando chocas contra un volante o cuando te comprimen el tórax porque te caen encima, etcétera. Y aquí está el ejemplo de lo que es una ruptura costal, que va a provocar en el paciente una incapacidad de la expansión torácica visible desde que le pedimos que inspire profundo, debido a que el paciente limita la inspiración por dolor. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a la palpación del tórax. Bueno, en la palpación del tórax hay que determinar si existen puntos sensibles al recorrer con los dedos índice y medio o con los dedos índice, medio y anular todas las áreas de las inserciones y uniones condroesternales, de los huecos supraclaviculares o de los segmentos basales del tórax, en donde están las costillas falsas. Entonces, esto es en la cara anterior. En el segmento, la porción lateral, también se palpa. Ya dijimos que ahí es la zona más frágil para la aparición de las fracturas. Y en la cara posterior, pues las zonas de palpación se basan en los elementos anatómicos de la cara posterior, como vienen siendo las apófisis espinosas, la identificación de los bordes de la escápula y los espacios supraescapular, interescápulo vertebral o subescapular. Los huecos supraclaviculares también deben palparse,
Es importantísimo que cuando se palpan los huecos supraclaviculares se identifique si existen grupos ganglionares aglomerados formando o un solo ganglio de gran dimensión, como el caso de el ganglio de Virchow, que dijimos que se formaba en el hueco supraclavicular izquierdo, ¿sí? Y que ese ganglio de Virchow se asociaba íntimamente con neoplasias de la parte superior del tubo digestivo. Lo mismo en la palpación, debemos palpar en los huecos axilares en la búsqueda de grupos ganglionares. Son algunos tumores, cuando se diseminan, producen metástasis a nivel de las axilas y con ello podemos nosotros tener a la mano un elemento que puede ser extirpable y analizarlo para saber cuál es el punto de partida de un tumor primario, ¿sí? Claro, existen otras formas de llegar a determinar la presencia de sitios de partida de una tumoración metastásica, como la exploración con medios paraclínicos, como placas del tórax o tomografías, pero pues bueno, eso ya es otra cosa. Ya cuando hacemos palpación del tórax, nos sirve no nada más para determinar puntos sensibles o de dolor, para determinar grupos ganglionares. También, una vez que ya lo hicimos, ahora vamos a valorar la expansión y movilidad del tórax. Para eso existen unas maniobras que se llaman amplexión y amplexación. Ahorita les voy a mostrar unas imágenes. Y por último, o sea, este sería paso 1, paso 2, paso 3. Y el último paso viene siendo la demostración de las vibraciones vocales o frémito táctil del tórax. Habíamos hecho la diferenciación de que la palabra frémito podía ser relacionada con alteraciones de tipo vascular, como turbulencia a nivel de un vaso por una zona estrecha, o por fístulas que comunican una arteria con una vena, pero a nivel del tórax se denomina frémito a las vibraciones naturales que se producen en segmentos donde no haya hueso, en los espacios intercostales, en la zona subescapular o interescápulo vertebral, en la cara posterior del tórax, en la cara anterior del tórax, fuera del esternón. En todos estos sitios en donde no existe un obstáculo óseo, podemos colocar los dedos y pedirle al paciente que hable, sobre todo con una palabra de alta resonancia, como una que tenga la letra R, y con ello pedir al paciente que su vibración vocal sea percibida en la periferia, en todo lo que viene siendo las superficies del tórax. Ese es el fenómeno normal. Cuando las vibraciones vocales están aumentadas o disminuidas, eso es lo patológico. Y vamos a ver en su momento que existen una serie de síndromes que se denominan síndromes físicos pleuropulmonares, que son el de condensación, el de derrame, el de atelectasia y el de hiperclaridad pulmonar, que vienen afectando las vibraciones vocales. Pero eso lo vamos a ver más adelantito. En la palpación del tórax, en la cara anterior, por ejemplo, aquí el explorador, si se fijan, está poniendo la mano con el dedo pulgar apoyado en el esternón y con el resto de los dedos por debajo de la tetilla del lado izquierdo. Esto sobre todo sirve para determinar una parte de impulso anterior del corazón en cada latido, que se denomina choque de la punta, pero eso lo vamos a ver más en la semiología cardiovascular. Choque de la punta. Y es donde cuando el corazón, cada que late, se acerca a la pared anterior del tórax en un sujeto que tiene una complexión que permite determinar esa condición de movilidad del corazón envuelto en su bolsa de pericardio. Se tocan puntos sensibles, ya dijimos que los principales dedos para eso eran el índice, el medio y el anular. Se tocan las vibraciones vocales, para eso se colocan los pulpejos de los dedos y las primeras falanges, apoyándose en un sitio donde no exista un hueso, por ejemplo, en los espacios intercostales, y eso sirve como maniobra palpatoria para las vibraciones vocales.
En la palpación del tórax podemos encontrar los fenómenos como el enfisema subcutáneo. La vez pasada se los mencioné, pero no se los mostré en imagen. Acabo de agregar esa diapositiva en la que, si ustedes se fijan, aquí está el límite de las costillas, aquí está el límite de los tejidos blandos a nivel del tórax, pero todas esas sombras de gas, ¿sí las ven donde se ve el cursor? Sí, doctor. Sí. Bueno, esas sombras de gas se denominan enfisema subcutáneo y existen en ambos lados, vean acá también. Eso pasa cuando por alguna razón se genera una fístula broncopleural, y esa fístula es por ruptura de un pulmón, por escape de gas a través de un orificio que rompe las presiones negativas del tórax y se empieza a fugar gas cada que la persona respira, y se ve gas incluso acá en el cuello, vean también en esa zona. Aquí está llena de gas. Ese se llama enfisema subcutáneo. ¿Qué sensación se percibe cuando a una persona le palpas un enfisema subcutáneo? Como si estuvieras apachurrando hojitas secas entre las manos, ¿no? Así cruje. Entonces, al palpar esas zonas, debe haber una crepitación perceptible. Entonces, eso también se determina por palpación del tórax, ¿sí? Eso también ocurre a veces cuando se hace una punción subclavia fallida. Cuando una persona tiene una palpación dolorosa del tórax, ahí donde están las flechas en la imagen son fracturas costales de los arcos cuarto y quinto. Si se fijan, se ven los fragmentos desplazados, un fragmento hacia arriba, un fragmento hacia abajo. Hay que tener cuidado de que esos fragmentos, al desplazarse, no hayan roto el pulmón, porque si no habría acumulación de sangre en esta zona, ¿sí? Eso se llama hemoneumotórax, y el pulmón se colapsa al cambiar las presiones y entonces deja un espacio aéreo. Aquí no está ocurriendo eso. Aquí se ven las costillas simplemente rotas con un desplazamiento mínimo. Lógicamente las costillas no se pueden enyesar. Pues ahí van a esperar a que, si no hay lesión pulmonar, a que solitas vayan a soldar, pero al soldar van a dejar un callo óseo visible y queda como secuela en una radiografía posterior que el paciente se le tome, ¿sí? Entonces, lo interesante en la palpación del tórax en una persona que tuvo una contusión torácica cerrada es que se pueden explorar zonas de dolor y crepitación. La crepitación del enfisema subcutáneo es distinta, porque en este caso el paciente, la crepitación es en la palpación suave de los tejidos blandos que se sienten una crepitación perceptible. Aquí la palpación debe ser más profunda para llegar hasta los elementos óseos, y también cuando las costillas están fracturadas crepitan. Pero a diferencia de la placa anterior, en que la crepitación puede ocurrir en un segmento muy amplio, que es todo aquí la crepitación solamente se va a dar en los sitios donde las costillas están rotas y los huesos, al tocarse entre sí, nos van a dar una percepción semejante a un crépito, ¿no? A un crujir de hojas secas. Aquí quiero que se fijen en una cosa. Vean, por ejemplo, los segmentos inferiores donde está el cursor no se ven anormalidades, pero arriba se notan mucho las costillas. Esto, si fuera dinámico y viéramos al paciente respirando, cuando los espacios intercostales se hacen muy evidentes, quiere decir que existe un esfuerzo inspiratorio, y ese esfuerzo inspiratorio hace que se hundan los músculos intercostales, y a eso se le denomina tiros. ¿Qué es esto que está aquí marcado como tiraje intercostal? Otra forma de tiros o de esfuerzo inspiratorio se ve por el uso de los músculos accesorios de la respiración, como que se ponen bien tensos los esternocleidomastoideos y los intercostales. Acuérdense que el principal músculo de la respiración no es visible a simple vista y es el diafragma, ¿sí? Pero en este caso, el paciente está teniendo tiros porque del lado izquierdo el pulmón está anulado, no está funcionando, y el hemitórax derecho se distiende y está haciendo más esfuerzo de captación de aire. Eso se ve desde la inspección y la palpación. ¿Sí entendieron el concepto de tiros?
Sí. Sí, doctor. Bueno, el tiro significa esfuerzo inspiratorio y dificultad respiratoria. Fíjense cómo dije, dificultad respiratoria. Hay un término que no es tanto clínico porque necesita apoyo en valores numéricos. El decir que una persona tiene insuficiencia respiratoria. Para decir insuficiencia respiratoria se necesita hacer una determinación de gases en sangre, cosa que no podemos hacer clínicamente. Y la determinación de gases en sangre determina que la captación de oxígeno medido es menor a 65 o a 55, hay quien lo dice. Entonces, cuando una persona tiene esa captación de oxígeno tan pobre en una muestra de gasometría arterial, hablamos de que ese sí tiene una insuficiencia respiratoria confirmada. Podemos suponer que una persona tenga esa insuficiencia respiratoria, pero mientras no la confirmemos con números, nomás vamos a decir dificultad respiratoria. Y la traducción de la dificultad respiratoria desde el punto de vista clínico es la presencia de tiros, el aumento de la frecuencia respiratoria. O sea, cuando una persona está sufriendo desde el punto de vista respiratorio, va a respirar más veces por minuto, va a haber tiros, va a haber aumento de la frecuencia respiratoria y el paciente pues va a sentir fatiga, porque acuérdense que la respiración es un trabajo netamente muscular. Y si un paciente se fatiga al respirar y no corregimos la causa que le está provocando la dificultad respiratoria, va a caer en paro respiratorio, ¿sí? A menos que lo intubemos y le ayudemos a respirar con un ventilador mecánico. Las vibraciones vocales, ya dijimos que se perciben colocando sobre todo las puntas de los dedos y las primeras falanges en las áreas en donde no existe el obstáculo óseo de la escápula. Por ejemplo, ahí en los espacios interescápulo-vertebrales, ¿sí? Ahí se colocan las manos para la percepción de la voz o vibraciones vocales. Pero estas maniobras se llaman amplexación superior. En esos, cuando nosotros colocamos sobre una línea imaginaria de referencia, que es las apófisis espinosas de la columna dorsal y cervical, le colocamos las manos del explorador apoyados en los músculos supraespinosos y en el hueco supraclavicular, con los pulgares como punto de referencia. Cada que el paciente respire, los pulgares se alejan de la línea media al inspirar profundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad superior del pulmón sí tiene una expansión aceptable. ¿Se entendió ese concepto? Sí, doctor. A eso se le llama amplexación superior. En cambio, cuando el explorador, tomando en cuenta la línea media, que es la de las vértebras dorsales, coloca las manos sobre la base del tórax y los pulgares como punto de referencia. Cada que el paciente respire profundo, los pulgares se van a separar, ¿sí? Tomando en cuenta esa línea imaginaria de demarcación anatómica topográfica. Y cada que los pulgares se separan, a esto se le llama amplexación inferior. Esa es una maniobra de exploración que en forma indirecta nos permite medir el grado de expansión pulmonar en las diferentes alturas, tanto en la altura superior, altura media o altura inferior. A veces esta misma maniobra se hace colocando las manos hacia las axilas y los pulgares quedan a esta altura. Y entonces el paciente que lo pedimos que respire profundo, y cuando los pulgares se separan quiere decir que la expansión pulmonar es normal. Eso, acuérdense, se llama amplexación superior e inferior. En cambio esto, aquí estamos repitiendo la maniobra en la cara posterior y en la cara anterior. Vean cómo los pulgares se colocan a nivel del esternón, las manos se apoyan sobre las últimas costillas falsas, ¿sí? Le pedimos al paciente que respire y cada que se amplía el tórax, los pulgares se van a separar, ¿sí? O sea, van a tender a moverse hacia el exterior. Eso pues es lógicamente por el desplazamiento que se produce por la expansión torácica. ¿Y por qué ocurre la expansión torácica?
porque las costillas que normalmente están en esta dirección, cuando el paciente inspira, se van hacia arriba para ampliar dinámicamente las dimensiones del tórax en la inspiración profunda. Ya en la expiración, lógicamente las costillas vuelven a su lugar normal, ¿sí? Inspiración y expiración. Esto se llama amplexación inferior, como queda muy claro por la colocación de las manos. Aquí está también la amplexación superior y las instrucciones de cómo se hace, colocando las manos sobre los trapecios, con los dedos juntos sobre la clavícula, en porción anterior o en los huecos supraclaviculares, los pulgares abiertos y unidos en la línea media a la altura de la primera dorsal, y le pedimos al paciente que respire. Cada que se hace el desplazamiento del tórax, los pulmones lógicamente ocupan más espacio, el tórax se mueve y los pulgares van a tener una movilidad semejante o equivalente al nivel de expansión pulmonar que se logre. Y la amplexión, la otra era amplexación. La ampliación del tórax es diferente. Aquí hay una movilidad torácica en sentido antero-posterior. Si se fijan, la mano está colocada en la cara posterior del tórax y la otra mano sobre el esternón, y le pedimos al paciente que inspire profundo, y con eso vamos a ver qué tanto se amplía el tórax en su diámetro antero-posterior. ¿Qué enfermedades pueden producir disminución de la amplexación o la ampliación del tórax? Pues, por ejemplo, el enfisema, en el que el tórax ya está sobredistendido y es muy poco lo que se mueve, ¿sí? O en el caso de una neumonía, en la que un hemitórax se mueve menos, en una contusión cerrada del tórax, en una telectasia, porque en una telectasia un pulmón está ampliado, normal, mientras que el otro pulmón, que tiene un tapón de moco, por ejemplo, está colapsado alrededor del ilio, y aquí está el tórax, acá está el tórax, y entonces un pulmón sí se está expandiendo y el otro no, porque está colapsado, y eso se llama telectasia. Y entonces este diera la impresión, por esas maniobras de palpación, de que se expande más, y esto lógicamente se expande menos. ¿Por qué? Porque es un pulmón que no se expande, es un pulmón que no capta aire. Y todo eso se puede saber clínicamente por los espacios intercostales y por el grado de desplazamiento de los espacios ligados a los hemitórax. La percepción de las vibraciones vocales es lo que permite determinar el frémito vocal. El frémito vocal es la transmisión de la voz. Si los pulmones están sanos y los alvéolos captan aire, la voz se transmite fácilmente hacia las zonas en donde no exista un obstáculo óseo, como aquí, que las manos están colocadas en el espacio interescápulo vertebral, estando acá la escápula, estando aquí la línea media, y las manos en este espacio pues van a percibir las vibraciones de la voz. Las manos se pueden colocar también en los espacios supraescapulares o en los espacios subescapulares, porque aquí no hay obstáculo óseo que impida la transmisión de la voz. Siempre debe hacerse en forma simétrica. Cuando yo exploro el lado izquierdo, la mano sobre el lado izquierdo, la mano sobre el lado derecho, y debemos hacerlo desplazando las manos lentamente en diferentes puntos y en forma comparativa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando las vibraciones vocales se vuelven ausentes? Pues quiere decir que ese pulmón no está captando aire. Y al no estar captando aire debido a un colapso alveolar, el pulmón se vuelve macizo o tiene una interfase de líquido en el espacio, como se acuerdan cuando vimos en una radiografía lo que le llamaban la línea parabólica de Damousseau. O sea, que seguía esa línea de distribución y todo lo demás estaba ocupado con líquido. Si nosotros le ponemos al paciente la mano en los espacios intercostales inferiores, es lógico que no exista transmisión de la voz. Y al no existir transmisión de la voz, pues lógicamente que ponemos la mano ahí y no se siente la vibración del paciente cuando habla o cuando dice una palabra con alta resonancia, por ejemplo, con la letra R, como ferrocarril,
¿sí? Que esa es una palabra de alta resonancia. Aunque igual hay quien le pide al paciente simplemente que repita cada que cambiamos la posición de la mano, la palabra uno, uno. Prácticamente con cualquier palabra que se repita, se logra percibir la transmisión de la voz en las superficies de proyección del pulmón cada que se expande cuando el pulmón es sano. Cuando el pulmón está enfermo, debido a la presencia de líquido, no se transmite la voz. Pero cuando el pulmón se ve afectado por estamos poniendo nomás el hemitórax, por ejemplo, el derecho, pero cuando el pulmón tiene una neumonía lobar, se vuelve sólido y entonces las vibraciones vocales se ven aumentadas, ¿sí? Debido a que la voz retumba más en un alveolo ocupado. En cambio, cuando existe una interfase de líquido entre el exterior, que son la pared costal, y el pulmón, que en este caso está rechazado por el líquido, pues lógicamente que aquí no se va a percibir la transmisión de la voz y las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Eso pasa en el derrame, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, doctor. Sí, doctor. Vamos a dejar la clase aquí. Mañana vemos la percusión y la auscultación del tórax y vamos a tratar de hacer, ya cuando se vean los síndromes físicos pleuropulmonares, a ponerles algunos casos que quiero que me resuelvan en equipo, ¿sí? Para que ya luego sean capaces de decirme, pues con los datos que usted me aporta, yo determino que este paciente tiene una pulmonía, que tiene o neumonía, o tiene una atelectasia, o tiene un derrame pleural, etc. ¿Sí? Mañana vemos esto de la percusión torácica y la auscultación. ¿Alguna duda o pregunta? No, Doctor, Sí. ¿podría repetir en dónde hay mayor vibración vocal? Sí. Cuando el pulmón se vuelve sólido porque sus alveolos se ocupan con secreciones, como en una neumonía, es más fácil que la voz transmitida desde la laringe se transmita hacia el exterior y tú la percibas como un incremento de las vibraciones vocales. ¿Por qué vas a decir que está incrementado? Porque una cosa es cómo lo palpas aquí y otra cosa es cómo lo palpas a esta altura, ¿sí? Aquí las vibraciones pueden ser normales, pero aquí van a estar aumentadas. Esas vibraciones vocales aumentadas se ven en los síndromes que se denominan condensación pulmonar, y la causa más común de una condensación pulmonar es la neumonía o un tumor, pero pues mucho más común la neumonía que los tumores, gracias a Dios, ¿sí? ¿Hasta ahí ya se entendió? Sí, doctor, solo era eso, gracias. Si el pulmón se consolida por presencia de secreciones en el interior del alveolo, eso se vuelve un pulmón condensado. Y ese pulmón condensado transmite mejor el sonido. A ver, pégale tú a una superficie sólida que tengas enfrente. Por ejemplo, donde está tu computadora ahorita, como un escritorio o una mesa. ¿Oíste? Es más fácil. Ahora pégale al aire o pégale al agua, pues no se transmite igual el sonido. ¿Se entiende? Entonces, acá las vibraciones vocales están disminuidas porque el pulmón está rechazado por agua que ocupa este espacio o sangre, ¿sí? Entonces avienta el pulmón hacia acá, lo separa de la pared torácica y si lo que transmite la voz es el tejido pulmonar, pues lógicamente que esta interfase de líquido se va a volver un obstáculo mecánico en la transmisión de la voz y las vibraciones vocales van a estar disminuidas. Eso ocurre en el derrame pleural o en el neumotórax, en la que está el hemitórax, el pulmón se achicharra y se pega al ilio, ¿sí? Y entonces todo este espacio puede estar lleno de aire por ruptura de la presión negativa del pulmón. Y entonces este espacio de aire pues no transmite la voz, porque hay una interfase de aire o una interfase de líquido.
¿Se entendió eso? Sí, muchas gracias. Bueno, por favor, no se desconecten para bajar la clase, la asistencia. Y pues mañana continuamos con lo que viene siendo la percusión y la auscultación del tórax, siendo la auscultación la parte más importante, digo, lo que lo demás no lo sea, pero ahí es donde empezamos con el uso del estetoscopio. Yo creo que terminando esto y los casos, pido permiso y me los traigo de grupos chiquitititos al CESAM para que ahí veamos exploración de cráneo, cara, cuello y tórax, porque luego le debemos dejar un espacio muy importante a la exploración cardiovascular, que es más difícil. Hasta aquí, pues dejamos la clase el día de hoy, ¿sí? Sí, doctor, gracias. Que tengan buen día. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, doctor.